Eh, bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de precipitación escorrentía o relación precipitación escorrentía. Bueno, la clase de ayer, o la clase pasada, mejor dicho, habíamos dejado en esta filmina, en realidad en la filmina anterior, eh, y bueno, en la clase pasada, bueno, habíamos visto un poco los distintos subprocesos que están interactuando en la formación de escorrentía, producto de la caída de una precipitación sobre una cuenca. Habíamos hecho también una distinción entre lo que vendría a ser la escorrentía directa, el flujo base, y cómo se componía la escorrentía directa a partir de la escorrentía superficial y parte de la subsuperficial, y la escorrentía base, que estaba formado por el flujo subterráneo y el resto de la subsuperficial. Y también habíamos visto el análisis de cuencas elementales y cómo se relacionaba un poco la precipitación con los hidrogramas, con la forma de los hidrogramas, y qué pasaba con distintos tipos de duración de precipitaciones efectiva y demás. En esta parte lo que vamos a ver son los distintos componentes que forman el hidrograma. Como habíamos dicho, el hidrograma es la curva de caudales cronológicos registrada en la sección de control, es decir, en nuestro punto de salida de la cuenca, y se encuentra reflejado en el hidrograma cuál es la respuesta de ese cauce a partir de una precipitación ocurrida sobre la cuenca que desagua por el cauce en cuestión. Este hidrograma se compone de tres partes o tres segmentos. El segmento AC, que es esta curva ascendente, que se encuentra acá, representa lo que se denomina representa lo que se denomina como curva de concentración, y bueno, va reflejando eh, el crecimiento del caudal producto justamente de la precipitación ocurrida. Como podemos ver, esta curva de concentración va manifestando cómo va subiendo el caudal y termina en el momento en que se produce un cambio de inflexión en esa curva descendente, que vendría a estar marcado por el punto C, que es cuando, digamos, si trazáramos una recta tangente acá, vemos que acá venimos con una curva que va cada vez aumentando de pendiente, y en el punto C se produce justo ese quiebre o cambio de que vendría a estar representado por el punto de inflexión, en donde, si bien sigue creciendo el caudal, esa tasa de crecimiento, en vez de ir aumentando, va decreciendo hasta que llega a un valor máximo, que vendría a ser el caudal pico, para posteriormente comenzar a decrecer a un ritmo rápido, y después ese decrecimiento disminuye en su ritmo, produciendo este cambio de inflexión también, o punto de inflexión, que sería o estaría determinado por el punto E. Entonces, este segmento que está comprendido entre el punto C y el punto E es lo que se denomina como cresta del hidrograma, y obviamente el punto D es el caudal máximo alcanzado y tiene que ver con el pico del hidrograma. Entonces tendríamos la curva de concentración, que se produce desde A hasta C, digamos, el caudal que estaba circulando previo a la ocurrencia o de producirse el crecimiento del caudal. Esto vendría a ser vendría a ser, mejor dicho, el flujo base,
a ese flujo base se le empieza a sumar una escorrentía directa y es cuando empieza entonces a incrementarse el caudal, producto que al caudal base se le suma esa escorrentía directa. El segmento que está comprendido entre el punto E y el punto B es la recesión, que es, bueno, el agua que quedó acumulada dentro de la cuenca y una vez que deja de precipitar es drenada posteriormente hasta que termina de agotarse por completo. Eso ocurriría en el punto B y del punto B en adelante continuaría el flujo base que se denomina curva de agotamiento. Acá hay una pequeña sutileza donde vemos que el flujo base, una vez que terminó la escorrentía directa, tiene un caudal más elevado que cuando inició. ¿Por qué? Porque vemos que el caudal del punto A es más bajo que el caudal del punto B. Esto es como consecuencia de que también se puede generar un incremento del agua subterránea producto del aumento del caudal y después posteriormente disminución de ese caudal que viene expresado justamente por este aumento del caudal B que después va disminuyendo con el tiempo y es lo que se denomina curva de agotamiento. Es decir, la curva de agotamiento está conformada básicamente por caudal base, formado principalmente por el flujo subterráneo, y el segmento que va de E a B, que sería la curva de recesión, sería la escorrentía directa y es descendente producto de que es el desagüe del agua que quedó acumulada dentro de la cuenca una vez finalizada la precipitación. Entonces tendríamos estos tres componentes del hidrograma, que sería la curva de concentración, la cresta y la recesión. La curva de concentración, o la forma, digamos, de la curva de concentración, lo empinada que sea o si es más suave, por ejemplo, si la curva fuese de estas características, depende de variables que definen a la cuenca, como las que hemos visto, es decir, la forma de la curva de concentración dependerá de la forma de la cuenca, de la pendiente de la cuenca, dependerá también en cierta medida de la red de drenaje de la cuenca, es decir, todas las variables que definan a la cuenca en cierta forma van a estar actuando sobre la curva de concentración. Siempre en la medida de que la cuenca o la capacidad de almacenamiento de la cuenca sea menor, más empinada va a ser esta curva frente a un mismo estímulo de precipitación. Es decir, si yo tengo dos cuencas que hipotéticamente son semejantes en cuanto a superficie y a característica, si tengo una de las cuencas que presenta un tiempo de concentración más bajo que otra, pues aquella que presente el tiempo de concentración más corto o más bajo, a igualdad de precipitación, presentará una curva de concentración más empinada y también si son semejantes en cuanto a la superficie de aporte, pues seguramente que también van a presentar un caudal máximo más grande. Es decir, aquellas cuencas, por ejemplo, si lo relacionamos con la forma, aquellas cuencas que acumulan, por ejemplo, mucha área cerca de la sección de control, por ejemplo, aquellas cuencas cuya relación área-perímetro es importante, es decir, acumulan mucha superficie en poco perímetro, significa que tenemos mucha área de la cuenca que se encuentra cercana a la sección de control. Eso hace que el pico o la curva de concentración sea más empinada que si la cuenca fuera, por ejemplo, muy alargada, con una gran distribución de superficie o con una porción importante de la superficie que se ubica alejada de la sección de control.
En esas circunstancias, evidentemente, ese mayor retardo o ese mayor tiempo de recorrido del agua hasta llegar a la sección repercute en un mayor almacenamiento temporal del agua dentro de la cuenca frente a una misma precipitación. En tal sentido, entonces, la curva de concentración es más suave. Lo mismo pasa si analizáramos, por ejemplo, la pendiente, particularmente pendientes más abruptas, se relacionan con velocidades de escurrimiento superficial más grandes, es decir, menores tiempos de recorridos, menor tiempo de concentración y por lo tanto menor tiempo de almacenamiento del agua dentro de la cuenca en el momento que se produce la precipitación. Por lo tanto, tienden hacia tiempos de concentración, curvas de concentración más pronunciadas y picos de caudales también más elevados. Y todo lo contrario, si tengo cuencas con baja pendiente, con velocidades de escurrimiento bajos también, tengo grandes tiempos de concentración y entonces un aumento de almacenamiento temporal del agua dentro de la cuenca, lo que repercute en curvas de concentración más suaves y también crestas o picos de caudales más bajos a igualdades o cuencas semejantes. Lo mismo puedo trabajar en cuanto a la vegetación. Cuencas que tienen poca cobertura de vegetación tienen o tienden hacia tiempos de concentración más cortos, mayor cobertura vegetal, tiempos de concentración más largos. La red de drenaje también juega un rol en ese sentido. Redes de drenajes con recorridos más cortos y más directos hacia la sección de control y menos ramificadas tienden a tiempos de concentraciones menores y lo opuesto, aquellas redes de drenaje muy ramificadas e intrincadas en cuanto a su recorrido, pues tengo un mayor recorrido, un mayor tiempo de concentración y un mayor volumen de almacenamiento temporal dentro de la cuenca. Esa curva de concentración, como estamos explicando, no solamente se va a encontrar relacionada con las variables o características de la cuenca, sino que también a igualdad de cuenca, esa curva de concentración, como así también el pico de ese hidrograma, van a estar influenciados por la precipitación. Es decir, por ejemplo, mayor intensidad de precipitación, mayor, digamos, caudal o un aumento en la pendiente de la curva de concentración. ¿Por qué? A igualdad de tiempo de precipitación, si tengo una mayor tasa de precipitación, me involucra que tengo que desaguar mayor cantidad de agua por el tiempo y por lo tanto me involucra un aumento de la pendiente de la curva de concentración, como así también un incremento del caudal pico. Entonces, evidentemente tengo una relación entre la forma de la curva de concentración y las características propias de la precipitación, dadas por su intensidad, que va a estar definido por su yetograma, por su curva de masa, como así también por la distribución areal de la precipitación, es decir, cómo afecta o cómo se ubica, digamos, si estoy trabajando, por ejemplo, en cuencas relativamente grandes, de mediana a grandes, pues la forma del hidrograma también dependerá de cómo se ubica el núcleo de la tormenta dentro de la cuenca. Es decir, si por ejemplo la tormenta no abarca la totalidad de la extensión de la cuenca, no es lo mismo que la tormenta se ubique cerca de la sección de control que se ubique en forma alejada de la sección de control. Inclusive a eso le podemos sumar la complejidad
del movimiento de la tormenta dentro de la cuenca en la medida que va lloviendo. Es decir, no es lo mismo que llueva alejándose de la sección de control o que llueva acercándose a la sección de control, produciendo un aumento de la curva de concentración. Entonces, evidentemente la curva de concentración y el caudal máximo se encuentran afectados, o también digamos la cresta del hidrograma, se encuentran afectados por las características propias de la cuenca, es decir, las variables que definen a la cuenca, como así también por las variables que definen a la precipitación. En tanto que el segmento de recesión o la curva de recesión solo depende de las variables que definen a la cuenca, dado que en ese momento la precipitación ya terminó y solo la forma de esa curva obedece a la manera en que la cuenca drena el agua que quedó almacenada temporalmente dentro de la cuenca una vez que dejó de llover. Por lo tanto, dicha curva solamente depende de la cuenca y de los parámetros que definen a la cuenca. Eso es importante porque entonces la curva de recesión va a ser o va a tener la misma forma indistintamente que sea sometida a distintas precipitaciones, dado que, vuelvo a repetir, solamente la forma de la curva de recesión depende de las variables que definen a la cuenca. Bueno, esto lo hemos estado explicando recién con el gráfico. Vamos a ir redondeando también un poco la idea. La curva de concentración, la forma de esta curva depende entonces de la duración, de la distribución espacial y temporal de la precipitación o de la lluvia, de la extensión y la disposición del área de la cuenca comprendido entre las líneas isócronas de escurrimiento, de los valores dependientes de la cuenca, del tipo de cubierta vegetal, como he ido recién explicando, y de las condiciones iniciales de humedad del suelo. Eso no lo detallé, pero también la curva de concentración va a ser mayor o menor dependiendo del contenido de humedad previo que haya tenido la cuenca. En la medida de que el contenido de humedad del suelo previo a la precipitación sea más elevado, pues mayor va a ser entonces la escorrentía superficial porque se disminuyen las pérdidas de infiltración, lo que evidentemente repercute en un aumento de la escorrentía directa y un incremento en la pendiente de la curva de concentración, como así también en el aumento del caudal pico alcanzado. Y todo lo contrario, si el estado de la cuenca previo a la precipitación es de un contenido de humedad muy bajo, pues se va a destinar gran cantidad, una gran porción del agua en infiltrarse y recargar o aumentar el contenido de humedad del suelo. Entonces, eso me provoca una disminución de la escorrentía superficial y una disminución del caudal pico alcanzado, lógicamente. El pico del hidrograma o la cresta, entonces resulta muy poco frecuente que el hidrograma en un curso natural presente un caudal máximo sostenido, es decir, esto tiene que ver un poco con los hidrogramas sencillos que veíamos la clase anterior, en donde el caudal pico se alcanzaba un máximo y se mantenía en el tiempo. Eso muy rara vez se va a producir, en realidad prácticamente nunca, sino que se alcanza un caudal pico y después comienza a decrecer y puede o no posteriormente volver a aumentar y volver a decaer en un mismo tiempo. Dado que por más que la cuenca sea pequeña, el caudal máximo no se va a mantener constante, dado que también a lo largo de la precipitación la intensidad de la precipitación va cambiando y por lo tanto el caudal pico también va a ir cambiando, acompañando un poco los cambios de la intensidad de la precipitación. En la posición del pico y el valor del mismo influyen tanto entonces los factores relacionados con la cuenca como los factores relacionados con la precipitación, como habíamos detallado.
La curva de descenso o la curva de recesión es la resultante del escurrimiento de agua acumulado en la cuenca después de la cesación de todos los aportes de agua meteórica, es decir, una vez que dejó de precipitar, solamente es el escurrimiento del agua que quedó almacenada temporalmente en la cuenca. En consecuencia, su forma general debe ser casi independiente de las variaciones de la lluvia. Si se realiza una analogía entre el vaciamiento de un tanque de agua y el de una cuenca, la curva de recesión correspondiente son similares. La única diferencia radica en que la cuenca presenta más de un almacenamiento. Lo que está manifestando ahí la presentación tiene que ver en que si yo tuviese un recipiente, ¿no es cierto? Ya a ese recipiente le hago un orificio en su parte inferior. Si yo, bueno, obviamente en su inicio el recipiente está lleno, pero si de golpe yo lo lleno a ese recipiente, obviamente al contener un orificio, el agua va a salir por ese orificio. El caudal que va a salir por ese orificio va a ir variando en el tiempo en la medida que ese recipiente se va vaciando. Al inicio, ese caudal de salida va a ser máximo, dado que el caudal de salida por el orificio dependerá de las dimensiones del orificio y de la carga hidráulica actuando sobre el orificio. A través de una ecuación en donde el caudal, en cierta forma, está relacionado por un coeficiente de ese orificio por el producto de raíz de 2GH. Bueno, no está muy linda la letra. SH tiene que ver con la carga hidráulica sobre el orificio. Mayor carga hidráulica significa que yo tengo mayor velocidad en el orificio y por lo tanto también mayor caudal. En la medida que va disminuyendo la carga hidráulica, lo hace también el caudal. Si se trazara, por ejemplo, esa curva de caudal versus tiempo, de cómo va disminuyendo la salida del caudal en la medida que se va vaciando el recipiente, se obtendría una curva de estas características muy similar a la curva de recesión del hidrograma. Es decir, que el almacenamiento de una cuenca, algunos autores lo toman similar al almacenamiento que se produce en un recipiente o en un embalse. Esto es un poco una forma de representar lo que estábamos viendo recién. Acá tengo un tanque de almacenamiento con un orificio inferior en donde su curva de descarga sería esta, y yo en una cuenca, digamos, el almacenamiento o los distintos tipos de almacenamiento que se me producen dentro de una cuenca, los puedo ver representados un poco de esta forma, en donde tengo un almacenamiento que tiene que ver con el escurrimiento superficial. Eso sería el agua que se denomina como detención superficial, es decir, acuérdense, si yo tengo un plano inclinado, para que el agua se pueda poner en movimiento a lo largo de ese plano inclinado, pues dependerá o deberá tomar un determinado espesor para tener la energía suficiente para poderse deslizarse a lo largo de ese plano inclinado. Esa lámina de agua es lo que se denomina detención superficial, será más grande cuanto menor pendiente tenga ese plano inclinado y cuanto mayor rugosidad tenga ese plano inclinado. Por ejemplo, esa rugosidad va a estar un poco ligada por las características del terreno y el tipo de vegetación que tenga la cuenca, y todo lo contrario, a mayor pendiente y menor vegetación o menor cantidad o densidad de vegetación,
esa lámina de agua es menor. Pero lo cierto es que para tener un franco movimiento de escurrimiento de agua superficial, es necesario, en cierta medida, consumirse, o no es consumirse porque no es un agua que desaparece de la cuenca, pero en cierta forma se almacena temporalmente una cierta cantidad de agua representada en forma de lámina para justamente este movimiento de la escorrentía superficial a partir de este plano inclinado que estamos indicando. A su vez, también temporalmente debo gastar un agua o debo llenar todo el sistema de canales que conforman la red de drenaje de la cuenca. Obviamente que no, vuelvo a remarcar, no es agua que desaparece porque después toda esa agua que quedó almacenada en el sistema de drenaje es o sale de la sección de control una vez que la precipitación terminó. Y también tengo almacenamiento en el suelo, que tiene que ver un poco con las irregularidades de la superficie del suelo, y también almacenamiento de agua subterránea. Bueno, en este caso nosotros no formaría parte del descubrimiento directo, que sería más representativo de la curva de agotamiento y no de la de recesión. Lo cierto es que todo ese volumen de agua que debo gastar para llenar esos almacenamientos, lo que me están representando es justamente un amortiguamiento que se puede generar del yetograma y por lo tanto un aplanamiento de la respuesta de la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Es decir, lo que me está haciendo también es aumentando, mayor almacenamiento, aumentando los tiempos de concentración y los tiempos de respuesta del hidrograma frente a una misma precipitación. Obviamente que esto es a nivel esquemático. Bueno, la curva de agotamiento, como lo marcábamos, es solamente el aporte del agua subterránea. Esto tiene, bueno, el tiempo de respuesta o lag, es lo que estábamos hablando un poco hasta recién y se relaciona o lo puedo relacionar también con el almacenamiento. Y tiene que ver que, producida la precipitación, cuánto tardaría la cuenca en responder con el caudal máximo frente a la ocurrencia de la precipitación. El espacio temporal entre que se produce la parte más intensa de la precipitación en cuanto a precipitación efectiva y el momento en que se alcanza el máximo caudal, es decir, justamente cuál es el tiempo de respuesta de la cuenca frente a esa precipitación. Obviamente que este tiempo de respuesta varía así como la curva de concentración depende, o habíamos dicho que dependía de variables que definen a la cuenca, como así también de las variables que definen a la precipitación, pues bueno, entonces también el tiempo de respuesta o lag va a estar definido por las características de la cuenca y las características de la precipitación. El conjunto de todas esas variables me definirá entonces el tiempo de respuesta de la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Eso sería el lag, no sé si por ahí lo podemos ver, voy a adelantarme en unas filminas. Me voy a volver a la filmina anterior. El tiempo de respuesta o lag, bueno, acá no está dibujado el yetograma, pero iría desde el baricentro del yetograma de precipitación efectiva, es decir, el momento más, en cierta forma, el momento más intenso de la precipitación, que sería lo que yo estoy marcando acá con rojo,
y el tiempo en el cual se alcanza el caudal máximo. Entonces, el espaciamiento temporal entre esos dos puntos es lo que se define como tiempo de respuesta o lag de la cuenca, que obviamente está relacionado con el tiempo de concentración. Menor tiempo de concentración, menor lag, mayor tiempo de concentración, mayor lag. Están directamente relacionados con el tiempo de concentración. Bien. La siguiente filmina va a establecer o vamos a introducirnos distintos métodos para poder separar el flujo base de la escorrentía directa. ¿Por qué vamos a separar el flujo base de la escorrentía directa? Porque si nosotros queremos estudiar el efecto o el, digamos, causa-efecto, es decir, el estímulo de la precipitación en la cuenca y la respuesta de la cuenca frente a ese estímulo de precipitación, tendríamos que separar estos dos flujos que en realidad obedecen a orígenes totalmente distintos. Esto también un poco lo explicábamos en la clase anterior. El flujo base tiene que ver con la escorrentía del flujo subterráneo, que no necesariamente está ligado a ese proceso de precipitación que ocurrió en unos instantes, sino que tiene que ver con el ciclo de ese flujo de esa agua subterránea, cuyos tiempos son mucho más lentos que la escorrentía directa. A ese flujo base se le suma la escorrentía directa, que es como consecuencia directa de la precipitación ocurrida. Entonces, si queremos encontrar la relación precipitación versus caudal o precipitación versus respuesta de la cuenca frente a esa precipitación, si nosotros todavía hubiésemos tenido la posibilidad de medir el hidrograma, pues tendríamos que sacar parte del hidrograma, aquella parte que obedece al agua subterránea y que no se encuentra relacionada con la escorrentía directa. Entonces, estos métodos de separación lo que buscan es justamente eso, para poder analizar precipitación versus efecto o versus respuesta de la cuenca frente a ese estímulo de precipitación. Tenemos tres métodos, vamos a ver tres métodos: el método de la línea recta, el método del flujo base fijo y el método de la pendiente variable. El método de la línea recta, como su título lo establece, es establecer una línea recta horizontal o no, puede tener una pendiente. Horizontal es desde el punto A, que tiene que ver con el inicio de la curva de concentración, se proyecta en forma horizontal hasta interceptar la curva de recesión o curva de agotamiento definido por el punto A'. Entonces, lo que queda por debajo de esa línea sería el flujo base, lo que queda en la parte superior sería la escorrentía directa. Eso tiene la dificultad en que voy a tener tiempo bases de esos hidrogramas muy variados unos respecto de otros. Y en cierta forma también me voy a contradecir en un aspecto en donde, como habíamos definido, que la curva de recesión solamente depende de la característica de la cuenca. Por lo tanto, bajo esa hipótesis, esta curva de recesión debería tener una duración acotada, dado que solamente, digamos, que no depende de la precipitación y que solamente depende de los variables de la cuenca. Entonces, otra forma de establecer el método de la línea recta es unir el punto A con un punto B, en donde el punto B queda definido
por digamos, el punto en el cual termina la curva de recesión y comienza la curva de agotamiento, en donde ese punto B es determinado a partir de la cresta del hidrograma una cierta cantidad de tiempo posteriormente transcurrido, y eso tiene que ver justamente con lo que estábamos planteando recién, es decir, terminada la precipitación se supone que el tiempo en que tarda en drenar el agua acumulada dentro de la cuenca se mantiene constante. En tal sentido, entonces, se consiste en determinar cuánto sería esta duración de tiempo y a partir de ahí, de producido el pico del hidrograma, determinar esa extensión y demarcar el punto B. Entonces, una vez que tenemos el punto B, consistimos solamente en encontrar unir el punto A y el punto B con una recta. En esas circunstancias tendríamos el flujo base por un lado y la escorrentía directa por el otro. Eso tiene que ver entonces con el método del flujo base fijo, que bueno, es justamente lo que estamos hablando de unir el punto A con el punto B. Se llama método del flujo base fijo porque lo que define es que este tiempo base más o menos sea constante, o por lo menos parte de ese tiempo que viene definido como marcamos desde la cresta del hidrograma hasta que termina la correntía directa, esto es un tiempo constante. Lo podemos, bueno, si tenemos la posibilidad de hacer estudios en la cuenca y a partir del análisis de los hidrogramas, podríamos determinar aproximadamente cuánto dura este tiempo n. Si no, hay fórmulas empíricas como la que aparece acá, en donde alguien que se dedicó a estudiar y investigar las cuencas han obtenido estas ecuaciones empíricas en donde podemos encontrar ese tiempo n a partir de la magnitud de la cuenca, es decir, la superficie de la cuenca, y a partir de estas variables, o estas constantes, mejor dicho, que, bueno, me definirían ese tiempo en que considero. Entonces, a partir lo mido, obtengo el punto B, y uno el punto B con el punto A. El método de la pendiente variable, bueno, lo vamos a explicar con este mismo gráfico, consiste en, bueno, acá el gráfico lo corta, pero supongamos de que la curva o digamos, el caudal anterior al producido de la precipitación venía con esta tendencia. Se produjo la precipitación, entonces a partir de esa precipitación ocurre una creciente, producto de la precipitación ocurrida, llega a un caudal máximo y posteriormente comienza a decrecer. Es decir, que si no se hubiese producido la precipitación, es de suponer que si el caudal venía con esta tendencia, esa tendencia continúe por lo pronto hasta cortar la vertical que pasa por el pico del hidrograma. Eso me estaría definiendo el punto C. También yo puedo encontrar, digamos, en el punto B, que sería donde termina la curva de recesión y comienza la curva de agotamiento, trazar hacia aguas arriba la pendiente o la tendencia que tendría o que viene una vez que terminó la escorrentía directa, es decir, venía con esta tendencia. Si esa tendencia la proyecto hacia atrás e intercepto la vertical que pasa
en la finalización de la cresta, voy a encontrar este punto T, que voy a marcar acá, y después lo que tengo que unir es el punto C con el punto T. Entonces, la escorrentía o flujo, mejor dicho, flujo base, estaría definido por el caudal que se ubica por debajo de la línea roja, que sería la que estoy marcando ahora. Y lo que se ubica arriba sería la escorrentía directa. Ese sería el método de la pendiente variable. Es decir, a partir de cualquiera de estos métodos, para nosotros no es tan significativo tampoco porque la mayoría de nuestros cauces que presentan un carácter aluvional no tienen flujo base, por lo tanto lo que estaríamos midiendo si disponiéramos de una sección de aforo en esos cauces, lo que estaríamos midiendo es prácticamente o directamente la totalidad de la escorrentía superficial. Entonces, en esas circunstancias, no sería necesario hacer la separación del flujo base de la escorrentía directa. Bien, ahora vamos a empezar entonces otro tema, dentro de la misma unidad, pero hidrograma unitario, es un concepto que se utiliza también dentro del tema de relación de precipitación-escorrentía como un método para poder transformar precipitación en escorrentía. Es un método que se utiliza de transformación y de modelación. Y esto trata de interpretar o de sacar en este análisis, es decir, hemos visto a partir de las diapositivas anteriores que el hidrograma, o casi la totalidad del hidrograma, en la forma que el hidrograma tiene, hay una dependencia tanto de la precipitación como de las características que determinan a la cuenca. La conjunción de esos dos conjuntos de variables, es decir, precipitación y cuenca, dan como respuesta una forma de hidrograma. Entonces, el concepto del hidrograma unitario intenta ver cuál sería la respuesta de la cuenca frente a un estímulo de precipitación con el objeto de que solamente el hidrograma o la forma que posea el hidrograma tengan que ver con las características propias de la cuenca. Es decir, conceptualmente lo que estoy diciendo, si nosotros tuviésemos una cuenca, ¿no es cierto? Y sobre esa cuenca tuviésemos la posibilidad de largar una lámina de agua uniforme en toda la cuenca, que cayera sobre la cuenca en forma instantánea. Imagínense como nosotros tuvimos la posibilidad de colocar agua en una bandeja piscera, tengo una lámina de agua uniforme, supónganse que ustedes repentinamente sacan esa bandeja piscera, entonces observo que sobre la cuenca teóricamente cae una lámina perfectamente uniforme sobre esa cuenca, cuyo tiempo de precipitación, podríamos decirlo, es instantáneo, es decir, es lo que tarda y toca la superficie el agua. Y después lo que me dedico a observar es cómo escurre el agua en la cuenca hasta que sale por la sección de control. Evidentemente, en esas características, si yo estoy suponiendo de que la precipitación está abarcando la totalidad de la extensión de la cuenca y que en forma aproximada la lámina precipitada a lo largo de la extensión de esa cuenca es relativamente uniforme, es de esperar que entonces la cuenca siempre responda
de la misma forma, independientemente de la magnitud de la lámina precipitada en forma instantánea. Es decir, lo que se busca interpretar es cómo se transforma esa lámina que cayó en un instante, se va a transformar, digamos, en un determinado volumen de agua que cae en un instante muy corto de tiempo. Ese volumen de agua básicamente está dado por la superficie de la cuenca y por el espesor de la lámina. Es decir, si yo tengo 3 milímetros de lámina, 3 milímetros, acuérdense, son 30 metros cúbicos por hectárea. Si yo tuviese una cuenca que tuviese, no sé, 10.000 hectáreas, entonces en ese instante me tiene que haber caído 300.000 metros cúbicos en la totalidad de esa cuenca. Resulta justamente de multiplicar los 30 metros cúbicos por hectárea por las 10.000 hectáreas, ¿sí? Serían 300.000 metros cúbicos si no me estoy equivocando. Lo que va a pasar, esos 300.000 metros cúbicos que cayeron en un instante, no van a salir en un instante, sino que van a salir repartidos en el tiempo. ¿Por qué van a salir repartidos en el tiempo? Producto de todos estos almacenamientos que hemos visto, es decir, el almacenamiento de tensión superficial, la cantidad de agua que me gasto en llenar el sistema de canales o la red de drenaje que conforman la cuenca, aquella agua que queda retenida parcialmente superficialmente en las ondulaciones y depresiones del terreno. Bueno, todo eso me define un almacenamiento que de a poco la cuenca lo va a ir liberando con el tiempo. Mayor almacenamiento, es decir, mayor tiempo de concentración, mayor lag, ese mismo volumen que cayó me lo va a repartir en mayor tiempo. En definitiva, en realidad, no todo el volumen precipitado puede llegar a salir por la cuenca. En realidad, al volumen precipitado le debería descontar las pérdidas que tengo por infiltración o por otros efectos como intercepción, pero fuertemente el que más pesa por infiltración, pero ese volumen efectivo de agua, es decir, aquel volumen de agua que realmente generó escorrentía o que va a generar escorrentía superficial, va a salir en mayor o menor tiempo en función de cuán rápido responda la cuenca frente a ese estímulo de precipitación. Entonces, el objeto justamente del hidrograma unitario, ¿sí?, tiene por objeto es determinar el hidrograma del escurrimiento superficial en el punto de salida de la cuenca a partir de los pluviogramas correspondientes de las precipitaciones caídas en dicha cuenca. Es decir, en realidad, nosotros ahí estamos viendo el hidrograma unitario, que lo vamos a tomar como un elemento de transformación, es decir, cómo se transforma, es decir, es la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Entonces, yo al yetograma lo puedo considerar como una sucesión de estímulos. Cada uno de esos estímulos me genera un hidrograma unitario y la conjunción de todos esos hidrogramas unitarios me generaría el hidrograma de respuesta de la cuenca frente a ese yetograma. Es decir, lo estamos utilizando al hidrograma unitario como la unidad fundamental de transformación, justamente como una herramienta de modelación de la cuenca. Bueno, el concepto sobre el cual se lo basa es un poco lo que estábamos hablando hasta recién, que tiene que ver que si las condiciones del sistema cuenca, es decir, forma, tamaño, pendiente, cobertura, permanecen constantes, podría esperarse una similitud en la respuesta de la cuenca. Es decir, si los parámetros de la cuenca no cambian y siempre la cuenca es estimulada de la misma forma, es de esperar
entonces la cuenca responda de la misma forma. En este caso, lo estamos estimulando con una precipitación instantánea, es decir, de muy corta duración, digamos, podríamos decir un instante muy corto, por eso le hablaba de una lámina que cae en forma uniforme en un instante, sin siempre, obviamente que eso en la realidad como tal no se va a suceder, porque estaríamos hablando de que cae una lámina como si fuese un baldazo de agua de golpe sobre la superficie, lo cual en la realidad no se presenta, pero en la realidad voy a tener una precipitación que tiene un determinado desarrollo en el tiempo, pero básicamente si esa precipitación o la forma en que en cierta forma esa precipitación se produce se mantiene o son siempre más o menos semejantes, es de esperar que la respuesta de la cuenca siempre sea un poco la misma, o que en rasgos generales la respuesta sea la misma. En esa hipótesis se basa el concepto del hidrograma unitario. La similitud del hidrograma se expresa en la forma que tiene el hidrograma de salida resultante de las tormentas con características similares. La forma del hidrograma viene definida básicamente por dos parámetros característicos del hidrograma. Uno tiene que ver con el tiempo base del hidrograma, es decir, el tiempo que dura la escorrentía directa en total. Eso se tiene que mantener relativamente constante. El otro parámetro tiene que ver con el tiempo en cual se produce el pico, es decir, una vez producida la precipitación, al cuánto tiempo se produce el pico, es decir, prácticamente el lag, es decir, el tiempo del pico y el tiempo de base se tienen que mantener relativamente constantes. Ahora, el caudal pico alcanzado, el valor máximo alcanzado, puede variar, es decir, se mantiene la forma, pero el caudal máximo puede aumentar o disminuir en función del volumen de agua precipitado. Es decir, si bien el agua puede haber precipitado de la misma forma o de forma semejante, no es lo mismo que caigan 3 milímetros, por dar un número, ¿no es cierto? Como decíamos recién, que caigan 10 milímetros. Porque en todo caso, a mayor lámina, por más que la forma que precipitó la lámina se mantiene constante, debo de evacuar un mayor volumen de agua. Entonces, si el tiempo base se mantiene constante y el lag se mantiene constante o el tiempo del pico del hidrograma se mantiene constante, tengo que evacuar mayor cantidad de agua. Entonces, lo que se produce es un aumento de las ordenadas. Pero lo que sí se observa es que la relación entre ordenadas homólogas permanece o guarda la misma relación que la relación entre láminas de la precipitación. Es un poco lo que también hablábamos la clase anterior. Entonces, el hidrograma unitario es una función de respuesta de pulso unitario. Lo que está diciendo es que ese hidrograma unitario es justamente la respuesta de la cuenca frente a un estímulo unitario. Y es una función de respuesta porque entonces me está diciendo que esa lámina instantánea se transformó en ese hidrograma. Entonces, tengo esa ecuación elemental de transformación de una lámina, cómo se transforma en escorrentía directa y cómo sale de la cuenca. Obviamente que todo eso solamente depende de las características de la cuenca. Es decir, que un hidrograma de escorrentía directa resultante de una cantidad unitaria, 1 milímetro, 1 centímetro, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle eso, de exceso de lluvia, es decir, de precipitación efectiva, eso sería un impulso unitario de precipitación, distribuido uniformemente sobre la cuenca con una intensidad constante durante una duración efectiva, o unitaria, como antiguamente se definía. Es decir, tengo una precipitación muy corta
que me genera una lámina unitaria precipitada sobre la cuenca y eso me genera un hidrograma. Eso sería un hidrograma unitario. ¿Qué suposiciones básicas se deben cumplir con respecto, o qué hipótesis en realidad o suposiciones estamos haciendo en este concepto que estamos incorporando de hidrograma unitario? En cierta forma lo estaba nombrando yo. Uno tiene que ver con que el exceso de precipitación se encuentra uniformemente distribuida en toda la cuenca, es decir, que la precipitación efectiva a lo largo de toda la cuenca es más o menos constante, no va a ser perfectamente constante, pero debe ser más o menos constante. Para que eso se cumpla, tenemos que estar trabajando entonces con cuencas que no sean muy grandes, que sean no mayores a 100 kilómetros cuadrados, de forma tal entonces que sea posible que la tormenta abarque la totalidad de la cuenca, ¿sí? Si tengamos cuencas muy grandes o de extensión muy grandes, entonces la tormenta es imposible que pueda abarcar la totalidad de la cuenca. Si eso ocurre, pues entonces lo que me está sucediendo es que esa lámina que nosotros estamos suponiendo que caía en forma repentina en la cuenca, no está cayendo en la totalidad de la cuenca, sino cae en determinados sectores de la cuenca. Entonces, si a mí me está sucediendo eso, no tengo una relación unívoca entre estímulo y respuesta, porque hay en sectores que está cayendo y sectores no. Entonces, la respuesta va a depender en función de los sectores donde esté precipitando y en cuáles no. Entonces, si esa situación, digamos, para remarcar o reforzar la idea, el método del hidrograma unitario no es aplicable a cuencas de grandes extensiones. El exceso se encuentra distribuido uniformemente sobre toda la extensión de la cuenca. Lo que está diciendo, el exceso de precipitación. Acuérdense que cuando se habla de exceso de precipitación, estamos hablando de aquella precipitación que no se infiltró y que queda acumulada en superficie y es la que genera escorrentía superficial. Es decir, el exceso de precipitación sería la precipitación efectiva. Y lo que está diciendo es que esa precipitación efectiva se encuentra distribuida uniformemente sobre toda la extensión. El tiempo base, bajo esas condiciones, el tiempo base del hidrograma unitario para una duración efectiva dada es constante, ¿sí? Y es decir, que el tiempo base del hidrograma unitario debe permanecer constante. ¿Por qué? Porque ese hidrograma solamente está representado por cómo drena el agua en la cuenca una vez que, bueno, cayó esa lámina instantánea, es decir, no sigue lloviendo en la medida que voy drenando. Cae el agua y yo solamente me dedico a observar cómo sale el agua que cayó en un instante. Por lo tanto, eso, si los parámetros de la cuenca permanecen constantes, es de esperar que entonces que la respuesta sea constante y por lo tanto el tiempo base del hidrograma sea constante. Ese tiempo de precipitación efectiva, porque debemos suponer de que en la realidad esta situación de que la lámina cae en forma instantánea no se produce, sino que, como hablábamos, la precipitación tiene un determinado desarrollo en el tiempo. Para nosotros poder considerar que una lámina o que una precipitación efectiva cae en forma instantánea, debe ser lo suficientemente corta con relación a la respuesta de la cuenca. Y eso se da cuando el tiempo de precipitación efectiva de esa lámina que nosotros estamos analizando es de 1/3 a 1/5 del tiempo de concentración. Si esa condición se da, entonces nosotros podemos suponer a esa precipitación que se está produciendo como si fuese un impulso, es decir, como una precipitación de corta duración
y entonces esa precipitación me estaría generando un hidrograma unitario. Entonces, para una cuenca dada, el hidrograma unitario refleja las características invariantes de la cuenca. Es decir, que lo que está diciendo es que el hidrograma unitario está representando estrictamente la cuenca y a las variables de la cuenca. Si se cambian cualquiera de las variables que definen la cuenca, pues entonces la respuesta de la cuenca o el hidrograma unitario de la cuenca va a cambiar. Entonces, bajo esta condición del hidrograma unitario se cumplen dos propiedades. Una de ellas es la de afinidad y proporcionalidad, el otro es la de aditividad. El de afinidad y proporcionalidad es lo que hablábamos recién en la filmina anterior y tiene que ver en que acá tenemos, digamos, dos hidrogramas, uno que está en línea de puntos y otro en línea continua, y tenemos dos dietogramas, obviamente muy simples los dos dietogramas, que sería el A y el B. El A, cuya lámina precipitada es la mitad, más o menos aproximadamente por lo que marca el dibujo, de la lámina precipitada en B. Pero las dos, fíjense que tardan la misma cantidad de tiempo en precipitar y lo podemos tomar de corta duración. Entonces, si cae esta lámina, como cae sobre la misma cuenca, digamos, la lámina A me va a producir este hidrograma. ¿Qué es lo que sucede? Que posteriormente, si cae la lámina B, me va a producir el otro hidrograma, que es de la línea continua, y lo que voy a poder observar, bueno, como veo cae en el mismo tiempo, la lámina es el doble, por lo tanto, si el área, porque es la misma cuenca, el área es la misma y cae el doble de lámina, está cayendo o debo drenar el doble de agua. Es decir, el agua que va a salir por la sección de control va a ser, en el caso B, el doble de la del caso A. Si la forma del hidrograma, que habíamos dicho que queda definido por el tiempo base de ese hidrograma, como así también por este tiempo, que es el tiempo en el cual se produce el pico, es decir, la forma es semejante, lo que va cambiando es proporcionalmente las ordenadas. La relación que existe entre las ordenadas homólogas entre los dos hidrogramas es la misma relación que existe entre las dos láminas. Es decir, la ordenada, por ejemplo, vamos a poner acá QB, y acá vamos a tener la lámina de Q sub A. Si yo hago el cociente entre la lámina B y la lámina A, esa proporción va a ser igual al cociente entre el caudal B, o la ordenada del caudal B, dividido la ordenada del caudal A. Y eso para cualquiera parte del hidrograma. Eso tiene que ver con la propiedad de proporcionalidad. Eso surge justamente de que estamos suponiendo que la forma del hidrograma no cambia, y como la forma del hidrograma no cambia, pero sí cambia el volumen que ingresa a la cuenca, pues tiene que haber una relación entre la forma, digamos, la mayor o menor volumen que debo drenar por la cuenca. ¿Sí? Es decir, pero la proporcionalidad surge de asumir que la forma no cambia. Como la forma no cambia, pero tengo que drenar distintos volúmenes, tiene que haber una proporcionalidad entre ordenadas y volúmenes drenados. Eso sería la proporcionalidad. Y la aditividad tiene que ver que, bueno, capaz este gráfico no es el más adecuado. Bueno,
El de aditividad tiene que ver que yo a un tetograma complejo que sería un tetograma cuya duración de precipitación efectiva es mucho más extenso de este supuesto que habíamos establecido de un tercio a un quinto. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un tetograma cuya precipitación es de mayor extensión y yo quiero encontrar el hidrograma, el hidrograma de respuesta de la cuenca frente a ese yetograma? Yo puedo suponer a ese hidrograma a ese yetograma como una sucesión de impulsos de precipitación. Es decir, acá, por ejemplo, tengo un yetograma cuya extensión es mucho más grande de la de este gráfico, ¿cierto? Entonces, este yetograma yo lo puedo dividir, por ejemplo, como está en esta imagen, en 3 impulsos de precipitación. Obviamente que sus duraciones van a ser cortas. Entonces, cada uno de estos impulsos de precipitación me va a generar un hidrograma unitario. En este caso, los 3 impulsos son de igual magnitud, ¿sí? El impulso o la precipitación o el impulso de precipitación A, ¿sí?, me va a estar generando este hidrograma. Supongamos que ahora el impulso de precipitación B no está marcado acá, pero me va a generar que va a arrancar acá, va a arrancar cuando inicia este impulso, me va a generar ¿sí? Bueno, no me quedó exactamente igual, pero más o menos me va a generar ese hidrograma unitario. En cuanto a la forma, va a ser el mismo o la misma forma que la del rojo, es decir, el azul igual al rojo, nada más que desplazado en el tiempo. ¿Por qué? Porque este impulso se produjo en un delta t posterior al inicio del A. Y el impulso C de precipitación me va a generar otro hidrograma unitario también semejante a los otros, ¿sí?, que también va a estar desplazado otro delta T y dos delta T con respecto al A y un delta T con respecto al B. Si yo sumo esos 3 hidrogramas, como están sumados acá, superponiéndolos en los momentos en que se producen, me dan como resultado la respuesta de la cuenca frente a ese yetograma complejo, ¿sí? Entonces, esa sería la propiedad de aditividad. Y es la propiedad que en cierta forma entonces me permite, a partir de determinar o encontrar el hidrograma unitario de una cuenca, encuentro la función elemental de transformación y a esa ecuación elemental de transformación la puedo después aplicar para encontrar el yetograma complejo, encontrar el hidrograma de un yetograma complejo que fue o que cae sobre una cuenca o sobre la cuenca de estudio, ¿sí? La propiedad de aditividad, entonces, y afinidad la vamos a repasar. Afinidad y proporcionalidad, o sea, admitir que todos los aguaceros uniformes de igual duración efectiva tienen el mismo tiempo base, resulta que las ordenadas homólogas de los distintos hidrogramas serán proporcionales a las intensidades de las lluvias netas respectivas. Aditividad. El hidrograma resultante del escurrimiento con aguaceros complejos de duración superior a la del aguacero unitario se obtiene considerando una sucesión de aguaceros unitarios consecutivos
y componiendo por adición de ordenadas los hidrogramas elementales relativos a estos aguaceros unitarios, teniendo en cuenta la separación en el tiempo de los orígenes de estos últimos. Bien, entonces ahí teníamos la propiedad de afinidad y proporcionalidad y aditividad. Bien, el hidrograma unitario de una cuenca lo podemos obtener de distintas formas. Es decir, hasta ahora hemos visto el concepto elemental del hidrograma unitario, que como los digo, es una forma o un método que nos permite entonces poder transformar precipitación en escorrentía. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, un poco lo que hablábamos al inicio de este tema, y es que si yo necesito definir o calcular o diseñar un proyecto sobre un cauce sobre el cual no tengo datos, es decir, por ejemplo, el puente de una carretera, el sistema de alcantarillado, un canal de evacuación, sobre un cauce aluvional sobre el cual no se registran datos, yo tengo que de alguna forma generar la información de caudal y a partir de ahí generar el diseño respectivo. Entonces, si no tengo aforos, no tengo datos, pero sí tengo información de precipitación, lo que puedo generar es un método que me permita transformar esa precipitación en caudal y a partir de ahí diseñar. Lo que estamos viendo justamente es uno de los métodos más extendidos, bastante utilizado, que es el concepto del hidrograma unitario, para poder transformar esa precipitación en un escurrimiento, en un caudal y diseñar una obra. Vuelvo a remarcar, las formas en las cuales podemos obtener ese hidrograma unitario pueden ser diversas. No hay una única forma de poder obtener ese hidrograma unitario. Una de ellas, aunque es poco práctico a nivel ingenieril, es decir, de poca utilidad, es decir, sí a nivel de estudio, pero poco práctico en el momento de tener que resolver el problema, diseñar las obras, tiene que ver con obtener el hidrograma unitario aforándolo. Es decir, en este caso vamos a estar midiendo u obteniendo el real hidrograma unitario que se estaría produciendo en la cuenca justamente a partir de hacer varias mediciones en la cuenca. Obviamente esas mediciones tienen que ver mediante un método de aforo. Para lo cual, es decir, para poder utilizar o aplicar el método es necesario, en primera medida, en la sección de control de nuestro estudio, disponer de una sección de aforo que nos permita justamente registrar los caudales que van a salir de esa cuenca. Por el otro lado, tendríamos que disponer una red de pluviómetros y pluviógrafos que nos permitan registrar las precipitaciones que caen sobre esa cuenca. Con esa información, entonces, podríamos empezar a hacer mediciones y tratar de obtener el hidrograma unitario, es decir, tratar de medir el hidrograma unitario de esa cuenca. El procedimiento consiste en lo que está, bueno, expuesto un poco en esta filmina, y es que en primera medida debemos calcular el yetograma medio que va a caer sobre la cuenca, es decir, producida la precipitación, tenemos los pluviómetros y pluviógrafos, es decir, tendríamos que disponer por lo menos de un pluviógrafo, si son todos pluviógrafos mejor, pero si disponemos de 2 o 3 elementos de medición vamos a poder registrar la precipitación. En primer medida, obviamente que no todos los elementos, no todos los pluviógrafos van a registrar exactamente la misma precipitación, entonces a partir de las lecturas registradas por cada uno de los pluviógrafos deberíamos obtener la precipitación media ocurrida en la cuenca, ¿sí? A partir de los métodos que hemos visto, ya sea polígonos de Thyssen, isoyeta o hacer las medias aritméticas, depende cuál método seleccionemos de acuerdo a las características y distribución de los pluviógrafos. Una vez que yo obtengo entonces el yetograma,
encuentro cuál es el volumen que ingresó a la cuenca, es decir, encuentro justamente cuál es el volumen total precipitado. Es lo que ingresa a la cuenca. Acuérdense que parte de lo que va a ingresar a la cuenca se va a perder principalmente por infiltración y el resto, digamos, si se alcanza a superar la infiltración, va a salir como escorrentía directa. Entonces, como en la sección de control yo tenía una sección de aforo, me va a permitir registrar entonces el hidrograma. El hidrograma lo voy a poder medir en primera instancia. De ahí yo tengo que observar si ese cauce, digamos, sobre el cauce que estoy trabajando, tiene flujo base o no tiene flujo base, es decir, si tiene escurrimientos permanentes o no tiene escurrimientos permanentes. Si estoy en un cauce seco, es decir, que no presenta escurrimientos permanentes, bueno, entonces no tengo flujo base y todo lo que medí en la sección de aforo es escorrentía directa. Si tiene flujo base, es decir, si tiene un aporte permanente, a ese aporte permanente se le va a haber sumado la escorrentía directa. Entonces, una vez que medí y registré ese hidrograma, debo separar, por medio de los métodos que hemos visto, separar el flujo base de la escorrentía directa y quedarme con la escorrentía directa. Una vez que determiné la escorrentía directa, entonces voy a conocer lo que salió de esa cuenca. Conozco lo que entró, si conozco el volumen que entró y conozco el volumen que salió. Como conozco el volumen que entró y como conozco el volumen que salió, puedo por diferencia conocer lo que se quedó, es decir, lo que se infiltró. Y conozco también la precipitación efectiva. ¿Por qué? Porque la precipitación efectiva, por definición, es la que participa en la escorrentía directa. Es lo que forma escorrentía superficial. Y lo que genera escorrentía superficial es lo que salió de la cuenca. Como lo que salió de la cuenca lo conozco, conozco el volumen de agua precipitada efectiva. Es decir, bueno, lo voy a poner un poco, voy a hacer este gráfico. Supongamos de que este era el yetograma que yo medí con mi pluviógrafo, ¿no es cierto? Acá tengo tiempo, acá tengo, perdón, intensidad de precipitación. Esto es mi precipitación total, este es el yetograma que medí. Pero por el otro lado, yo medí mi hidrograma, supongamos que lo que medí era todo escorrentía directa para no hacerlo, bueno, si quieren ponemos un flujo base. Entonces, mediante la separación de los métodos que hemos visto, supongamos de que determino la escorrentía directa, el volumen de escorrentía directa entonces va a estar compuesto por todo esto, por el área. Este va a ser el volumen de agua que salió de la cuenca, lo que presentó como escorrentía directa. Bien, este volumen se lo puedo restar a este gráfico en cierta forma. El área debajo del yetograma, es decir, lo que yo ahora voy a marcar con amarillo, que tiene que ver con todo este gráfico de acá, ¿sí? Esto es volumen. Acuérdense que mi intensidad o este mismo yetograma, si quieren
como viéndolo acá en intensidad, lo puedo ver en lámina precipitada. Es decir, la cantidad de milímetros. Es decir, por ejemplo, supongamos de que cada uno de estos bastoncitos son 5 minutos. Es decir, que en total el tiempo de precipitación de la cuenca fueron 25 minutos. ¿Sí? Si son 25 minutos y acá tengo lámina precipitada, supongamos, no sé, 5 milímetros, 10 milímetros, acá podemos poner 13 milímetros, supongamos acá 8 milímetros, y acá, no sé, 3 milímetros. Estos milímetros, acuérdense que si bien es lámina, es volumen de agua, porque si lo relaciono con el área de la cuenca, esta lámina, acuérdense que un milímetro son 10 metros cúbicos por hectárea, si eso lo multiplico por la superficie, estos se me transforman en metros cúbicos, ¿sí? Obviamente que son el volumen total, es decir, todo el área de amarillo que yo pinté, es todo el agua que ingresó a la cuenca por precipitación. Ingresó un volumen y salió otro volumen. Obviamente, lo que salió es como consecuencia de lo que llovió. Entonces, la diferencia entre lo que llovió y salió es lo que se infiltró o se perdió mayoritariamente por infiltración. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar una línea, vamos a hacerlo un poquito más grosero para que me marque. Yo puedo encontrar una línea, vamos a ponerlo acá, de forma tal que el área que me queda por encima de la línea, que ahora voy a marcar con amarillo, bueno, dije amarillo. El área que yo estoy marcando como amarillo, teóricamente, aunque no se vea proporcional, pero supongámoslo, es semejante al área roja. Por lo tanto, lo que está abajo y que está en blanco es lo que se terminó perdiendo por infiltración. Entonces, ¿cuál es el tiempo de precipitación efectiva? El tiempo de precipitación efectiva es el tiempo en el cual yo tuve acumulación de agua sobre la superficie de la cuenca. Es decir, lo que me generó es correntía directa. Y que en este gráfico está representado por este segmento. Es decir, si bien la precipitación duró toda esta extensión, solamente yo tuve acumulación de agua en superficie en este momento. ¿Sí? Esto lo estoy obteniendo de forma tal que este área me esté igualando a esta superficie. Entonces, de esa forma yo puedo calcular cuánto es el tiempo de precipitación efectiva. Ahora, si ese tiempo de precipitación efectiva es menor a un tercio o a un quinto del tiempo de concentración de la cuenca, yo puedo suponer que esa precipitación entonces que registré con mi letograma, la puedo considerar como un impulso de precipitación. Es decir, esa precipitación fue lo suficientemente corta como para no generar o influenciar la respuesta de la cuenca en el hidrograma. Entonces, ese hidrograma, en este caso, este que medí, en realidad no la totalidad, sino lo que conforma la escorrentía directa, ese hidrograma yo lo puedo considerar como un hidrograma unitario. ¿Sí? Entonces,
si yo hago este trabajo, si eso no se hubiese cumplido, es decir, si el tiempo de precipitación efectiva hubiese sido más extenso, entonces el hidrograma que medí está influenciado por la respuesta, está influenciado por la precipitación y por lo tanto no lo puedo considerar como unitario. Si yo hice varias mediciones, ha ido transcurriendo un tiempo, 2, 3 o 4 años, tengo varios registros, tengo varias mediciones de hidrograma unitario, entonces a partir de todas esas mediciones de hidrograma unitario, puedo conformar un hidrograma unitario promedio, obviamente que no tienen que haber variaciones significativas entre uno y otro, y ese hidrograma que obtuve unitario, pues entonces va a ser el hidrograma unitario representativo de la cuenca. Obviamente que todo este trabajo no tiene una aplicación práctica de tener que resolver un trabajo, digamos, en un tiempo acotado valga la redundancia, de tiempo. Si tengo que resolver y ejecutar la obra, tengo que hacer los estudios, tengo que proyectar y después ejecutar las obras. Entonces, no tengo mucha extensión. Pero sí tiene más un carácter de investigación y caracterización regionalmente de las cuencas de un lugar. Entonces, el hidrograma unitario obtenido a partir de una sola tormenta puede contener errores, resultando aconsejable entonces promediar los hidrogramas unitarios de algunas tormentas de iguales duraciones. Este promedio no debe ser simplemente el promedio aritmético de las ordenadas homólogas, sino lo que tenemos que hacer es, cuando hacemos el promedio, de igualar los picos de los hidrogramas y a partir de ahí igualar, igual que también podríamos decir, un poco promediar y analizar cuánto vale el tiempo base y más o menos igualar o promediar el tiempo en el cual se produce el pico. Igualar un poco todos los picos y, ¿cómo se llama? Y de esa forma promediar y obtener el hidrograma promedio. Una cosa que no marqué y que una vez que nosotros obtenemos este hidrograma unitario, tenemos que referirlo, digamos, para poder comparar como cada uno de estos hidrogramas unitarios que nosotros medimos a través del aforador son generados a partir de láminas distintas, es decir, tamaños de láminas distintas, deberíamos referenciar todos los hidrogramas a una misma lámina. Por ejemplo, podríamos asumir y tratar de que todos los hidrogramas estén referenciados a una lámina de 1 milímetro o de 1 centímetro. Entonces, lo que debo hacer es dividir las ordenadas del hidrograma unitario que habíamos aforado por la cantidad de lámina que se generó como precipitación efectiva. A ver, bueno, en este caso, por ejemplo, algo muy simple, la línea roja sería el hidrograma que se había medido en el aforador. Estaría representado por este tiempo y estos valores de caudal. Obviamente que estos valores de caudal con estos tiempos me generan este volumen. Lo que me está diciendo, el área debajo de la línea roja corresponden a 486.000 metros cúbicos. Es el agua que salió de la cuenca frente a esa precipitación. Si yo tengo una superficie de cuenca, ¿no es cierto?, de 30 kilómetros cuadrados, es decir, sí, también, 30 son 30 son 30 millones, está bien. 30 kilómetros cuadrados, tengo 30 millones de metros cuadrados. Si yo ahora divido a estos 486.000 metros cúbicos, que es el agua que salió, es decir,
el agua de escorrentía directa, lo divido por los 30 millones de metros cuadrados que posee la cuenca de superficie, me estaría dando que en promedio la lámina precipitado en toda la cuenca sería de 1,62 centímetros. Entonces, si por ejemplo dividiéramos estos 30 metros cúbicos divididos 1,62 centímetros, estaría obteniendo 19 metros cúbicos por segundo. Si eso lo hago para cada una de las coordenadas del hidrograma, obtendría la línea azul. La línea azul, entonces, si se aplica, entonces, si lo que habíamos medido es un hidrograma unitario y a partir de la propiedad de proporcionalidad, el hidrograma azul sería el hidrograma unitario generado por una lámina de 1 centímetro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dividí las ordenadas del hidrograma rojo por 1,62, que sería la proporción que existiría entre una lámina de 1 centímetro y una de 1,62. Entonces, al dividirlo, estoy referenciando, vuelvo a reiterar, al hidrograma rojo lo estoy referenciando a una lámina de 1 centímetro. Si ese procedimiento lo hago con todos los hidrogramas, pues todos los hidrogramas unitarios lo voy a tener referenciado a un mismo valor de lámina y de esa forma recién lo puedo promediar y comparar. Si no, si cada uno de esos hidrogramas están asociados a distintas láminas de precipitación, pues entonces no los podría promediar en forma directa, sino que debería primero referenciarlos a las mismas láminas. Entonces, hasta ahora hemos visto de la forma de poder obtener el hidrograma unitario a partir de hacer mediciones en campo y registrarlo. Como vuelvo a reiterar, es un poco práctico a nivel ingenieril, digamos, de poder desarrollar los trabajos. Entonces aparece otra metodología que tienen que ver con los hidrogramas unitarios sintéticos. Y como la palabra lo está diciendo, sintético viene de artificial, es decir, que son hidrogramas unitarios y son metodologías para obtener hidrogramas unitarios en forma artificial sin haberlos medido o registrado específicamente en el campo. Para no hacerlo más extenso, porque bueno, se nos vienen varias filminas por delante, cortaríamos acá la clase de hoy y entonces la clase